¿Qué tal, amigos? En este Día del Maestro tengo muchas ganas de hacer una pequeña exposición que tenía ya tiempo queriendo hacer y habla de este pequeño ensayo que escribió Jan Epstein que se llama El cine del diablo. Jan Epstein, a pesar de haber nacido en Polonia, perdón, es considerado uno de los directores franceses más importantes de la primera mitad del siglo XX, pero sobre todo uno de los grandes realizadores que además de hacer cine tuvo aportes a la teoría misma y a la epistemología del cine, ¿no? En este pequeño ensayo que se publica en Argentina en 2014 en nuestro idioma, en español, que ha tenido algunas revisiones, pues tiene una curiosidad muy particular y es que hace una apología del cine a través del ateísmo, de su carácter filosófico. Epstein es considerado uno de los pocos directores filósofos en la historia del cine. Entonces, vamos a empezar esta presentación que yo quiero mostrarles, que preparé para ustedes, donde trato de explicar más o menos el resumen de este ensayo, ¿no? Donde nos habla de un sistema de creencias que se construye siempre, ¿no? Se construye cualquier discurso. En este sistema de creencias, Epstein dice que Dios y el diablo son presentados como una dicotomía politeísta del cristianismo. Es decir, el cristianismo no solamente tiene un Dios, sino que también tiene su contraparte, que es el diablo, con ciertas características y con ciertos instrumentos que ahorita vamos a ver, ¿no? El instrumento del diablo es el cinematógrafo, porque se vuelve un fenómeno inexplicable. Es creado por el hombre, es producto de la ciencia y producto de la razón. Él está recurriendo a un sistema tradicional de creencias de Dios y el diablo, ¿no? El diablo ataca a sus partidarios dotándolos de lógica. Está viendo al diablo como Prometeo, como este ser que le trae la luz al hombre, nunca mejor dicho, porque la luz, pues a fin de cuentas es la herramienta fundamental de la fotografía y por consiguiente del cine, ¿no? Aquí yo traté de hacer una comparativa de las categorías que Epstein hace de Dios y el diablo, ¿no? A Dios lo ubica como un ser estable, representa la estabilidad, la naturaleza y el dogma, es decir, esta creencia que no se cuestiona, eso es un dogma como tal, el orden y la disciplina, y la luz, en este caso la sabiduría, entendida como una metáfora de la luz, se la da Dios al mundo, no la puede dar el hombre, ¿no? Por eso ciencia y religión epistemológicamente siempre van a estar contrapuestos, porque se habla en la ciencia de un libre albedrío y de una iluminación que el hombre mismo le da al hombre, y en la religión es Dios quien le da la iluminación, ¿no? Establece los límites de Babel. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Estamos hablando del pasaje bíblico de la Torre de Babel, donde el conocimiento está limitado por el lenguaje, por entender estos códigos distintos mediante los que hablamos, ¿no? Por el contrario, el diablo es movimiento. El diablo es la artificialidad y la ciencia. Como podemos ver, el diablo va a ser lo opuesto a Dios porque es un sistema que se llama dicotómico, ¿no? Es decir, de dos fuerzas que deben de estar contrapuestas. Entonces, por ende, el diablo va a ser lo contrario a Dios. Entonces, si Dios es orden y disciplina, pues el diablo va a ser transgresión y revuelta, ¿no? Si Dios le da la luz a los hombres, el diablo hace que la luz la dé el mismo hombre a los hombres, ¿no? El Prometeo que fue castigado. Es un flujo inestable de sensibilidad. Hay muchísima sensibilidad en los aspectos y en los aparatos que trae el diablo y rompe los límites de Babel. ¿Por qué? Porque Epstein está hablando de un cine fundamentalmente concebido desde sus inicios como un cine que no utilizaba idiomas, ¿no? Como un cine que es puramente imagen. Hasta antes de 1927, que es cuando el sonido se empieza a incorporar a las primeras películas, el cine era considerado universal, por eso rompe los límites de Babel, que aquí puse con minúscula y que tengo que poner con mayúscula, fue error mío. Bueno,
Y hay un capítulo muy, muy bueno en este ensayo que habla del libro contra el filme, ¿no? El libro visto como límites y el cine visto como libertades. A pesar de servir de vehículo para la herejía, obviamente cuando habla Epstein de herejía, de diablo, de límites, lo hace con un tono obviamente de sarcasmo, obviamente desde la filosofía y desde estos estudios profundos. No lo está haciendo desde un punto moralista como si fuera un sacerdote condenando al cine, ¿no? O sea, el cine del diablo, evidentemente es un sarcasmo, ¿no? Es una crítica a la religión y sería importante verlo desde este aspecto. Está restringido en lenguaje y en control, ¿no? Se requiere un agenciamiento verbal y gramatical. Es decir, si tú no conoces el idioma del libro que estás leyendo, no lo vas a entender. Si tú no conoces, no sabes leer, no sabes las palabras, no sabes cómo se acomodan, la gramática, no puedes entender un texto escrito. Por eso dice que el libro es limitante. Las palabras y frases exigen un orden del pensamiento, ¿no? Por el contrario, el cine va a apelar a una emoción mucho más directa, ¿no? El plano acción va a mostrar al sujeto lo que él hace y el resultado de lo que él hace va a ser la actividad. El cine siempre va a estar en constante movimiento. La frase, y esto es una cita textual, la frase es un criptograma, es decir, algo que está en código, cifrado, incapaz de suscitar un estado sentimental en tanto esa fórmula no haya sido traducida en claros datos sensibles mediante operaciones intelectuales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando leemos un libro tenemos que entender el código, tenemos que interpretarlo, tenemos esos datos sensibles, son las letras, son las palabras, y lo tenemos que traducir en nuestra cabeza para producir unas imágenes. El cine no, el cine te presenta las imágenes de manera directa, por eso lo considera libertad, porque solo necesita un proceso muy sencillo de desciframiento para que los signos, o sea, sí hay un lenguaje cinematográfico, pero es un proceso mucho más sencillo el que necesitamos para lo visual, para entender los signos en pantalla y adquieran así un pleno efecto de emoción, ¿no? Entonces, según Epstein, la imagen nos emociona de una manera mucho más inmediata que la palabra escrita. Bueno, vamos a hablar entonces del el invento de Dios, que es la iglesia, ¿no? O al menos así lo está entendiendo la religión. La iglesia como un símbolo de poder, un símbolo de riqueza, de capitalismo y de imperialismo, ¿no? O sea, históricamente la iglesia siempre ha estado del lado de los vencedores, ¿no? Desde que se constituye constantinamente como tal. La iglesia convierte a Dios en protector de príncipes, de tiranos, en un sostén de gobiernos, es el gendarme supremo, ¿no? Es el ojo vigilante contrarrevolucionario, es decir, es el conservador. La Revolución Francesa, y hace una analogía aquí, por consiguiente, y al igual que todo ejercicio democrático, va a ser una obra diabólica, ¿no? ¿Cuál es el antídoto del cine? El libro. El libro recibe su antídoto con el cine. ¿Por qué? Porque las palabras, de alguna manera, expresan, más bien el cine es el antídoto del libro, está mal acá. Las palabras van a expresar conceptos de origen visual, ¿no? El cine no expresa los conceptos de origen visual, los muestra como tal. Si en lugar de pretender imitar los procesos literarios, y esta es una crítica que él hace al cine moderno, este libro fue escrito en 1945, me parece, 44, en esa década. Si en lugar de pretender imitar los procesos literarios, es decir, el cine que naturalmente siempre empieza a imitar a la literatura y la narrativa literaria trata de traspolarla, el cine se hubiera preocupado por emplear los encadenamientos del sueño y la fantasía, es decir, aquí está haciendo una apología del surrealismo, habría podido crear un sistema de expresión de extrema sutileza y extraordinaria potencia y máxima originalidad. Y pone como ejemplo El perro andaluz de 1929, ¿no? De Luis Buñuel, que evidentemente pues Epstein pues, es muy partidario de que el cine no imita a la literatura, sino que adquiera un lenguaje diferente.
poco a poco lo fue adquiriendo, aunque narrativamente siempre esté apegada a la literatura, ¿no? En la pantalla el ojo puede ser más grande que la cabeza y en el instante siguiente el hombre puede ser más pequeño que una hormiga. Esta transgresión en la que nosotros podemos ver absolutamente todo, pues nos ubica en lugar de dioses y obviamente estamos violando el lugar de un dios, ¿no? No para Epstein, sino para la crítica que está haciendo Epstein, ¿no? Epstein también nos dice que la pantalla es el primer lugar donde una multitud va a poder adquirir de manera inmediata conocimiento directo y elocuente. Es decir, entra de manera totalmente directa todo esto, ¿no? Totalmente directa, lo aprendemos como lo estamos viendo, sin codificar nada, como ya habíamos dicho antes, ¿no? Hay dos conceptos también aquí importantes que maneja Epstein, que es el de los tiempos flotantes y el del antiuniverso. En los tiempos flotantes nos está hablando de una simultaneidad en los tiempos cinematográficos. Nosotros podemos ver distintas líneas temporales en una historia, empezar con un flashback, con un flash forward, es decir, los tiempos se pueden alterar de cualquier manera y va a cuestionar e interrogar su propia consistencia y su propia existencia. Y en esta parte del libro es muy interesante cómo Epstein empieza a hacer una comparativa del cine con la ciencia, ¿no? El espíritu del tiempo natural es absorbido por el tiempo cinematográfico. Probablemente, y aunque no lo dice así en el ensayo, Epstein está definiendo el tiempo diegético, que es el tiempo de la ficción, todo lo que transcurre dentro de la ficción, y lo extradiegético, que es el tiempo del espectador. Nosotros vemos en un tiempo y la historia transcurre en otro tiempo. Esta juxtaposición de tiempos está en nuestra interpretación y altera el orden natural de las cosas para él, ¿no? La cámara rápida y la cámara lenta demuestran que el tiempo es móvil y no tiene valor absoluto en otras dimensiones. Aquí Epstein en el texto critica un poquito la falta de concepto de tiempo que tiene Kant en parte de su filosofía y el concepto tan científico de tiempo que tiene Einstein, ¿no? Y él empieza a decir que la ciencia también, que el cine también presenta un tiempo científico. Los tiempos diegéticos entonces van a crear antiuniversos. ¿Por qué? Porque va en contra de las leyes del universo que conocemos. Entonces es un antiuniverso que según ellos se va a medir de manera autónoma. Lo que transcurre en el cine es autónomo y es independiente de las leyes universales. Ese es el concepto de antiuniverso que propone Epstein, ¿no? Separa del espíritu las nociones de espacio-tiempo, es decir, lo que tenemos establecido religiosamente lo separa, y entonces habla de que la ciencia también tiene la crítica que se le puede hacer al cine, perdón, que es antinatural, que es un fantasma óptico, también lo podría tener la ciencia, porque todo lo que en la ciencia vemos a través de microscopios o de telescopios, es decir, desde una célula, un espermatozoide hasta un planeta, no lo estamos viendo con nuestros ojos ni con nuestra realidad, sino a través de instrumentos. Y esos instrumentos no nos crean visiones reales, sino fantasmas ópticos. Y Epstein dice, ¿no es lo mismo acaso lo que está pasando con el cine? Entonces, en las realidades del cine nos dice que son reversibles. Y la concepción de Dios es un Dios que es la máxima representación de causa y efecto. Yo hago algo y ese algo tiene una consecuencia. En el cine puede pasar al revés, el efecto me puede traer la causa, es totalmente reversible, ¿no? Entonces hay una relatividad en la realidad, se revierte y se altera de alguna manera. Tenemos también una herejía, él lo llama una herejía monista. El monismo se entiende como una explicación del universo donde dice que es una única forma, una única sustancia la que sostiene el universo. Para los materialistas esto es pues obviamente la materia, para los idealistas es el espíritu y para los panteístas pues es Dios, ¿no?
el cine para Epstein pulveriza estos estancos entre lo inerte, lo viviente, lo mecánico y lo orgánico, y dice que la alquimia de todo el universo es variable, ¿no? Que todo se puede crear desde cualquier lado y con cualquier tipo de sustancia, que no hay una sola sustancia que está construyendo el universo, como no hay una sola sustancia que está construyendo al cine, ¿no? Y ya casi en la parte final empieza a hablar del espejo, el efecto de espejo que tiene el cine, porque va a desorientar a la religión de entrada, ¿no? Porque va a mostrar un milagro a través de una descomposición de la naturaleza. El cine es milagroso por sí mismo, pero es un milagro que está haciendo el hombre. Va a poner en duda nuestra identidad al mostrarnos en pantalla como tal. Él relata cuando Mary Pickford, la fundadora de United Artists, se vio por primera vez en una pantalla, no le gustó lo que vio. Y eso puede pasar con muchos de nosotros cuando nos vemos grabados en un video, no nos gusta la realidad que estamos viendo, nadie quiere verse en pantalla porque va a mostrar aspectos y realidades de nosotros que no conocemos. Ese efecto espejo hace que nosotros validemos más la imagen en pantalla que vemos de nosotros, la encontramos mucho más objetiva que la que nosotros tenemos. Y eso también contradice las leyes divinas, ¿no? Entonces habla de un exorcismo y que esto me va a hacer interpretar a Epstein, y esto es interpretación mía, como el hecho de que la mayor blasfemia es que nosotros, como modelo, estamos construidos a imagen y semejanza del cine y no de Dios, de lo que hemos aprendido del cine, ¿no? Y esto es una conclusión mía de Epstein. El cine actúa como una mímica del psicoanálisis, esto sí lo dice él, porque muestra lo mejor y lo peor de nosotros. Nosotros nos vemos a través de él y de esos modelos, ¿no? En lugar de cazar a los demonios, el cine los excita y los exalta. Nos permite sacar esas bajas pasiones. Y Epstein termina con una apología final sobre el cine, es decir, termina exaltando al cine, diciendo que la razón siempre nos va a estar engañando, tanto como los sentidos, ¿no? Y que el cine es un engaño necesario. Gracias a esa fotogenia del movimiento, el cinematógrafo nos muestra que la forma no es más que el estado precario de una movilidad fundamental, que siendo el movimiento universal sumamente variable, el cine va a ser una estructura para construir nuestros nuevos sentidos, ¿no? Si el cine entonces es un instrumento del diablo, cualquier guerra santa en su contra está perdida de antemano. ¿Y por qué dice eso? Bueno, básicamente lo está diciendo porque el cine ha construido nuestras nuevas identidades y nos ha alejado de esos parámetros ya establecidos. Entonces, pues básicamente es un ensayo muy, muy interesante que transcurre de una manera eh, pues va pasando por distintas estadías filosóficas, argumentales, científicas, y va poniendo al cine en su lugar histórico y en su momento. Y es un libro que se escribió en 1947, ya lo leí bien acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera en esta nueva realidad audiovisual con críticas de este tipo, ¿no? Muy recomendable para quien quiera ver la unión de un pensamiento científico ateo con los estereotipos religiosos y con el cine, ¿no? Es el ateísmo visto desde el cine. Algo muy, muy interesante y muy, muy recomendable. Nos vemos en la próxima.